A menudo no es solo sangre lo que corre por nuestras venas, sino historias que encierran el espíritu y el poder de nuestros antepasados. Los nativos americanos siempre lo han sabido. La tierra y todo lo que hay en ella está vivo, lleno de misterio y de un poder que no siempre merece la pena intentar comprender. Muchas historias se transmiten de generación en generación. Quienes se han topado con ellas lo saben. Algunas de estas historias no necesitan ser contadas. ¿Crees en las antiguas leyendas de los nativos americanos? Mucha gente piensa que no son más que cuentos de hadas, pero a veces la realidad es mucho más misteriosa. Hoy escucharás historias basadas en hechos reales que muestran cómo los espíritus ancestrales y los misterios de lo salvaje pueden despertar de repente allí donde la naturaleza se encuentra con la sabiduría ancestral. Me llamo Deacon Red Feather y me ocurrió en 1989. Vivía en el pequeño pueblo de Cedar Springs, Montana, un lugar tan tranquilo que el principal acontecimiento del año era la feria del condado, y todo el mundo se conocía sin necesidad de cerrar la puerta por la noche. Yo tenía 26 años y trabajaba como guarda forestal en un parque estatal cercano que abarcaba una vasta zona boscosa. Me encantaba mi trabajo porque la naturaleza era apacible y sentía una profunda conexión con la tierra. Mi padre, miembro de la tribu Crow, me inculcó el respeto por la vida salvaje y todos sus habitantes. Era finales de octubre, cuando los árboles se habían despojado de la mayor parte de sus hojas y en el aire flotaba un fresco que anunciaba la inminente llegada del invierno. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando oí hablar de una excursionista desaparecida, Linda Connolly, que había salido de excursión con sus amigos, se había perdido y aún no había regresado. Sus amigas, muy preocupadas por su desaparición, se pusieron en contacto con la oficina del parque. Las desapariciones de excursionistas no eran frecuentes, pero solían encontrarse en 1 o 2 días. Me reuní con el sheriff Darrell Harding en las afueras del parque. Este anciano rudo, duro como una roca, era conocido por su largo servicio, y junto con sus ayudantes y el equipo de búsqueda y rescate, nos dividimos en equipos y empezamos a peinar el bosque a fondo. Cuando el sol empezó a ponerse, hubo que suspender la búsqueda por esta noche. Me quedé en mi cabaña, decidido a empezar de nuevo al día siguiente. Al amanecer se reanudó la búsqueda, pero las horas se convirtieron en días y no había ni rastro de Linda, ni huellas, ni material de acampada, ni rastro de su camino. El pueblo estaba al borde de la desesperación y sus amigos estaban muy preocupados. Al tercer día se amplió la zona de búsqueda y fue entonces cuando empezaron las rarezas. Me emparejaron con un nuevo miembro del equipo de búsqueda y rescate, Ethan Gentry, un tipo tranquilo pero duro. Estábamos adentrados en el bosque, en zonas poco transitadas, abriéndonos paso entre la densa maleza, cuando de repente encontramos una vieja cabaña en ruinas que no aparecía en nuestros mapas. Parecía que no la habían tocado en años, quizá décadas. Las ventanas estaban tapiadas y la puerta colgaba de sus goznes. Me di cuenta de que ni siquiera sabía que existía esta estructura en el vecindario, así que decidí investigar más a fondo. Empujé la puerta con Eaton, que crujió con fuerza, revelando una habitación poco iluminada donde la luz solo entraba por los huecos de las tablas y todo estaba cubierto de polvo y telarañas. A pesar del abandono, había un olor nauseabundo en el aire, que recordaba a la podredumbre y a algo asqueroso. Dentro, encontré muebles viejos, una cocina oxidada y basura esparcida, pero la verdadera sorpresa nos esperaba en la habitación del fondo. Allí, en un rincón, había una cama improvisada cubierta con mantas viejas. Cuando las retiré con cuidado, descubrí un brazo esquelético, los restos de un cuerpo humano que, a juzgar por el estado, había muerto no hacía mucho, probablemente hacía solo unos meses. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el sheriff Harding, que no tardó en llegar con su equipo, acordonar la zona e iniciar una investigación. Mientras tanto, la búsqueda de Linda continuaba, pero el descubrimiento del cadáver no hizo sino aumentar las sombras sobre Cedar Springs. Unos días más tarde, en otra excursión, Eaton y yo encontramos más pistas. Nos topamos con una serie de extrañas muescas circulares en el bosque, círculos perfectos de unos 3 metros de diámetro, en los que toda la vegetación había sido eliminada hasta dejar el suelo desnudo. Estas zonas yermas me desconcertaron, ya que no se podía detectar ninguna huella que condujera a ellas
o saliera de ellas. Mientras reflexionaba sobre el misterio de estas muescas, oí de repente un crujido entre los árboles. Una figura tambaleante salió de entre la densa vegetación y caminó hacia mí. Era Linda. Estaba desaliñada, con la ropa rota y manchada, y parecía muy asustada. Cuando corrí hacia ella, se desplomó en mis brazos, balbuceando incoherencias sobre una criatura que la perseguía. De vuelta al puesto de guardaparques, le dimos agua e intentamos calmarla. Repetía una y otra vez que había una criatura cerca, que nos seguía, y las palabras me daban escalofríos en la piel. Por desgracia, pronto se desmayó de agotamiento y la llevaron al hospital. Al día siguiente, el sheriff Harding convocó una reunión en el pueblo para alertar a los residentes de lo que estaba ocurriendo. Habló del estado de Linda y del cadáver encontrado, e instó a todo el mundo a alejarse del bosque hasta que se aclarara la situación. Aquella noche no pude dormir, recordando constantemente las palabras de Linda e intuyendo que algo siniestro habitaba en aquellos bosques. Decidí investigar por mi cuenta y recurrí a los registros de la ciudad, a los archivos de los periódicos y a los recuerdos de mi padre sobre las leyendas locales. Las historias de mi padre mencionaban repetidamente el nombre del Wendigo, un espíritu malévolo, una criatura que vagaba por los bosques y se ensañaba con aquellos que se adentraban demasiado en su territorio. Aunque nunca había creído en los mitos, las coincidencias eran difíciles de ignorar. Al día siguiente volví a la cabaña abandonada con Eaton para ver si nos habíamos perdido algo. A medida que nos acercábamos, el bosque estaba inquietantemente tranquilo. Ni los pájaros, ni el susurro de las hojas rompían el silencio. En el interior de la cabaña, el ambiente era opresivo, y observé nuevos arañazos y profundos baches en las paredes que antes no estaban allí. Pronto oímos fuera un ruido bajo y gutural que me puso los pelos de punta. Salimos corriendo, armados con pistolas, pero solo encontramos el vacío de un bosque silencioso. Decidimos montar una guardia nocturna, turnándonos para vigilar cualquier cosa sospechosa. Esa noche, mientras Ethan dormía, yo vigilaba junto al fuego moribundo. Hacia medianoche, volví a oír el mismo sonido inquietante. Mirando en la oscuridad, vi una figura que se movía lentamente entre los árboles, alta, enjuta, con largas extremidades y ojos brillantes. La entidad parecía casi humana, pero distorsionada, antinatural. Se movía con una gracia fluida que me produjo un escalofrío. Desperté a Ethan y ambos observamos cómo la figura rodeaba el claro, manteniéndose a la vista pero sin acercarse demasiado. Pasamos la noche en vela, aunque el ataque no llegó a producirse. Al amanecer, la figura desapareció en las profundidades del bosque y nosotros hicimos las maletas y nos fuimos al pueblo, decididos a avisar a la gente. Al principio, el sheriff Harding tomó nuestras palabras como una manifestación de la imaginación causada por el miedo al bosque, pero pronto empezaron a llegar nuevos informes. La gente oía ruidos extraños por la noche y veía figuras misteriosas que acechaban en las afueras de sus propiedades. El pánico se apoderó de la ciudad. Organizamos una gran partida de búsqueda de unos 20 hombres, entre ellos el sheriff, sus ayudantes, Ethan y yo. Armados y decididos, nos internamos de nuevo en el bosque, decididos a encontrar la fuente del terror que atemorizaba a Cedar Springs. Llegamos de nuevo a la cabaña, y fue entonces cuando todo se fue al infierno. De repente, una criatura se abalanzó sobre nosotros, rápida y violenta, y derribó a 2 de nuestros ayudantes antes de que nadie pudiera reaccionar. Abrimos fuego, pero se movía tan rápido, esquivándose entre los árboles, que el pánico se apoderó de todos. Eaton y yo nos mantuvimos unidos y corrimos por el bosque, intentando encontrar un lugar de refugio temporal, y finalmente acabamos en uno de los claros redondos, de espaldas el uno al otro, con las armas preparadas. La criatura volvió a aparecer, esta vez lentamente, como burlándose de nosotros. Se abalanzó sobre Ethan y yo disparé, dándole en el hombro. La criatura lanzó un grito aterrador que parecía que podía atravesar hasta el alma, y luego volvió a centrar su atención en mí, con los ojos ardiendo de rabia. Volví a disparar, pero seguía avanzando. Cuando estaba a punto de alcanzarme, el sheriff y el resto del grupo aparecieron con las armas preparadas, y finalmente la criatura retrocedió y desapareció en la oscuridad. Nos reagrupamos, conmocionados pero vivos, y decidimos seguirle la pista,
siguiendo el rastro de sangre. Nos condujo a una cueva oculta en un saliente rocoso en lo profundo del bosque, donde encontramos varios cadáveres más, algunos recientes y otros mucho más antiguos. Resultó ser un verdadero cementerio. Profundizando más, encontramos una criatura herida pero aún peligrosa que volvió a atacar. Esta vez ya no nos amilanamos y utilizamos todos los medios disponibles: balas, bengalas, cualquier cosa que pudiera destruirla. Finalmente, la criatura se desplomó, sin vida. Arrastramos su cuerpo hasta la ciudad para mostrar a todo el mundo lo que nos perseguía. Era un espectáculo horrible, una versión distorsionada y de pesadilla de un hombre. Lo quemamos, con la esperanza de librarnos así de la maldición que asolaba nuestro bosque. Con el tiempo, Linda se recuperó lentamente y se marchó, incapaz de soportar más los recuerdos, y el pueblo intentó volver a la normalidad, aunque las cicatrices permanecieron. El bosque nunca volvió a ser el mismo, y yo tampoco pude dejarlo atrás. Dejé mi trabajo de guardabosques, incapaz de quitarme de encima la sensación de que algo quedaba aún en aquel bosque, observando y esperando a que sucediera. Años después, sigo pensando en aquella criatura. Algunos creen que solo era un animal salvaje, otros están convencidos de que era algo más. Para mí, es un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que nunca podremos comprender del todo, y que algunos lugares es mejor dejarlos intactos. Me llamo Arlo Runnindeer y me ocurrió en 1994. Entonces tenía 28 años y trabajaba como guarda forestal en la vasta y escarpada extensión del Bosque Nacional de Black Hills, un lugar de pinos altísimos, cañones profundos y senderos solitarios. Trabajé allí unos 5 años, disfrutando de la soledad y la belleza de la tierra por la que mis antepasados vagaron en libertad. Sin embargo, mi trabajo no consistía solo en contemplar la naturaleza. Tenía que vigilar el estado de los senderos, controlar a los excursionistas y a veces incluso luchar contra cazadores furtivos y vándalos. Me asignaron a esta sección con mi compañero Mason. Éramos los únicos guardas forestales destinados a esta parte del bosque. Mason era un buen amigo al que confiaba mi vida. Una tarde, mientras revisaba viejos caminos madereros en busca de signos de actividad ilegal, me topé con un campamento abandonado. A primera vista no tenía nada de extraño, pero se respiraba una atmósfera ominosa. La tienda estaba destrozada, las cosas desparramadas, como si alguien hubiera abandonado el lugar a toda prisa. No había señales de lucha, sangre u otros signos de violencia, pero el desorden sugería que algo inusual había ocurrido aquí. Llamé por radio a Mason y le informé del hallazgo. Estaba a 1 hora de distancia, comprobando otra parte del bosque, y acordamos reunirnos para seguir investigando. Mientras esperaba su llegada, examiné detenidamente los restos. Encontré ropa esparcida, envoltorios de comida y un tronco a medio quemar utilizado en una hoguera. Parecía como si alguien hubiera abandonado el lugar de repente y a toda prisa. Mason llegó justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte. Decidimos quedarnos a ver si volvía alguien. Al caer la noche, el bosque que nos rodeaba cobró vida con el sonido de los grillos, los búhos y el susurro ocasional de las hojas. Encendimos un pequeño fuego y nos instalamos cerca, escuchando atentamente los inusuales sonidos. Hacia medianoche oímos un zumbido bajo y extraño, que no podía haber sido producido por ninguno de los animales que yo conocía. Intercambiamos miradas en silencio y nos dimos cuenta de que experimentábamos la misma sensación de inquietud. Cogimos nuestras linternas y nos dirigimos hacia el sonido, que nos condujo a un estrecho barranco. Al asomarnos por el borde del barranco, vimos algo que nos heló la sangre. A la luz de la luna había ante mí una criatura humanoide, pero no del todo humana. Medía unos 2 metros, tenía extremidades alargadas y una piel pálida, casi translúcida, que parecía brillar ligeramente. No tenía ojos en el sentido habitual, solo cuencas oculares oscuras y vacías, y su boca era un enorme agujero lleno de dientes dentados e irregulares. La criatura se movía lentamente, casi con determinación, como si buscara algo. Mason, incapaz de contener su excitación, susurró que no entendía qué era la criatura, pero yo no tuve respuesta. La observamos en silencio,
helados de miedo y al mismo tiempo sintiendo una extraña admiración. Al cabo de unos instantes, la criatura, olfateando el aire y emitiendo un chasquido grave, giró la cabeza y desapareció en la oscuridad del barranco. Nos apresuramos a volver al campamento, con la cabeza llena de pensamientos al darnos cuenta de que nos habíamos encontrado con algo que no podíamos manejar solos. Decidimos que, por el momento, lo más sensato era hacer las maletas y regresar a la estación de guardabosques. Por el camino discutimos las medidas que debíamos tomar y nos dimos cuenta de que era peligroso informar a nuestros superiores de lo que habíamos visto, ya que podría parecer una locura. Cuando volvimos a la comisaría, nos sentamos con una taza de café para intentar entender lo que había pasado y decidimos mantener la historia entre nosotros por el momento, de modo que pudiéramos obtener más información más adelante para tomar nuevas medidas. Durante los días siguientes, patrullamos la zona donde habíamos visto a la criatura, pero no encontramos rastro de ella. Sin embargo, aproximadamente una semana después, la situación tomó un giro aún más oscuro. Había desaparecido una turista, Evelyn Crow, residente local que conocía bien la zona. Su familia informó de que se había ido de excursión y no había regresado. Mason y yo fuimos asignados para dirigir la operación de búsqueda. Reunimos a un grupo de voluntarios e iniciamos una búsqueda exhaustiva por los senderos y los alrededores. El segundo día de búsqueda descubrimos su cuerpo, o lo que quedaba de él. El cuerpo se encontró en el mismo barranco donde habíamos visto a la criatura. Evelyn estaba mutilada. Sus miembros estaban retorcidos en ángulos antinaturales y su rostro era una máscara de horror. Tenía heridas profundas por todo el cuerpo, como si hubiera sido atacada por alguna bestia salvaje, pero la naturaleza de las lesiones no se correspondía con la de los animales que habitan este bosque. Al verla, nos estremecimos. Ya no se trataba solo de la desaparición de un ser humano, sino de una tragedia que requería una investigación por asesinato. Llamamos a la policía y pronto el barrio se llenó de agentes del orden. Nos interrogaron a todos, incluidos Mason y yo, pero decidimos no mencionar el encuentro con la misteriosa criatura, conscientes de quién nos creería. En las semanas siguientes desaparecieron otras 2 personas. Una joven pareja, Thomas y Rachel Hayes, que había venido al bosque a pasar el fin de semana, dejó atrás un campamento en el mismo desorden que el primer campamento abandonado que yo había descubierto. Sus cadáveres aparecieron unos días después, no muy lejos de donde habían descubierto a Evelyn, en un estado de mutilación similar. Las autoridades locales no alcanzaban a comprender qué clase de animal podía haber infligido heridas tan horribles. Entre los lugareños corrió el rumor de que había algún tipo de monstruo en el bosque. La gente se asustó, y el número de visitantes a las Colinas Negras se redujo casi a 0. Mason y yo no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Sentíamos que teníamos que hacer algo al respecto, aunque ello supusiera poner en peligro nuestras propias vidas. Armados con rifles, volvimos al barranco una noche, decididos a encontrar a la criatura y acabar con el terror que estaba sembrando. Preparamos una emboscada, escondidos entre las rocas y los árboles, y esperamos largo rato a que reapareciera. Pasaron las horas y, cuando parecía que no encontraríamos nada, volvimos a oír el chasquido, esta vez más cerca. Contuvimos la respiración, aferrando con fuerza nuestros rifles, y pronto la criatura emergió de entre las sombras. Se movía con la misma lentitud. Se detuvo, olfateó el aire y giró la cabeza en nuestra dirección. En ese momento, contando mentalmente, 3, 2, 1, disparamos simultáneamente. Los disparos resonaron en el barranco, y la criatura lanzó un grito escalofriante. Se tambaleó hacia atrás, claramente herida pero no muerta, y luego se abalanzó sobre nosotros a una velocidad asombrosa, haciendo que nos apresuráramos a recargar. Mason consiguió disparar otra vez e hirió a la criatura en el pecho, tras lo cual se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor. Nos acercamos cautelosamente a la criatura abatida, apuntando nuestras armas a su cuerpo. La criatura yacía sangrando, un líquido oscuro y espeso que olía a podredumbre. Sus cuencas oculares vacías parecían mirarnos fijamente, y Mason y yo intercambiamos miradas de sombría satisfacción. Lo habíamos conseguido. Habíamos matado a lo que aterrorizaba el bosque. Pero nuestro alivio duró poco. Mientras estábamos cerca, el cuerpo de la criatura empezó a disolverse en el suelo,
dejando tras de sí solo una mancha oscura. Lo miramos perplejos, dándonos cuenta de que lo que habíamos matado era antinatural, algo que escapaba a nuestra comprensión. Caminamos de vuelta a la estación de guardabosques en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Nos dimos cuenta de que no podíamos explicar lo sucedido de forma que tuviera sentido para los demás. Decidimos mantener el misterio entre nosotros, para que el misterio de las colinas negras siguiera siendo eso, un misterio. Después de aquella noche, las desapariciones cesaron y el bosque pareció volver a su calma habitual. Pero Mason y yo nunca olvidamos lo que habíamos visto. Seguimos trabajando, pero con un nuevo y profundo respeto por las fuerzas desconocidas que acechaban en la naturaleza salvaje. Años después, cuando cuento esta historia a mis amigos alrededor de la hoguera, muchos se ríen, pensando que es un cuento espeluznante para asustar a los niños. Pero yo sé la verdad. Hay cosas en este mundo que nunca podremos comprender del todo, fenómenos que desafían la lógica y la razón, y a veces es mejor dejar esos misterios sin resolver. Me llamo Harlan Dos Árboles, y en 1987 trabajaba como guarda forestal en el Bosque Nacional de Big Horn, en Wyoming, una vasta extensión de naturaleza salvaje llena de animales y paisajes impresionantes. Como era novato, disfrutaba de la soledad y la tranquilidad que me proporcionaba el trabajo. A principios de octubre, me asignaron la misión de inspeccionar campamentos remotos donde se había denunciado caza ilegal y furtiva. Mi primera parada fue una zona conocida como Cañón de la Mujer Loca. La tranquilidad era espeluznante. No había pájaros ni susurro de hojas, solo un silencio ominoso. Detecté señales de actividad reciente. Una hoguera humeante, latas y envoltorios de comida esparcidos, pero nada sospechoso. De repente, oí un crujido entre la maleza y vi una figura extraña. Era un hombre alto y delgado, con el pelo largo y despeinado, ojos enormes y piel pálida, casi translúcida, vestido con ropas andrajosas, como si hubiera sufrido una terrible prueba. Permaneció inmóvil y me miró fijamente. En un instante la figura se abalanzó hacia mí, me agarró el fusil y tuvimos que forcejear. Conseguí apartarle y ponerme a una distancia segura. Llamé por radio al camión, pero el equipo de búsqueda no encontró rastro de la figura, como si se hubiera desvanecido en el aire. El encuentro no me dejó dormir. Todas las noches veía su cara y sus ojos oscuros y sin fondo en la oscuridad. Al día siguiente, recibí un mensaje de un colega que había descubierto los horripilantes restos de un cazador local desaparecido al borde de un remoto campamento. El cuerpo estaba mutilado, desparramado, como si alguien o algo lo hubiera despedazado hasta la muerte. En ese mismo momento, volví a ver la misma figura, de pie junto a los árboles, observándonos. Las autoridades investigaron, pero no encontraron ninguna pista, y el caso se silenció. Unas semanas más tarde, en una de mis patrullas por el barrio de Shell Falls, volví a encontrarme con la criatura, ahora a solo unos metros de distancia. Sus ropas hechas jirones y su piel aún más pálida, así como sus ojos sin vida, no hacían sino aumentar el miedo y la sensación de desesperanza. A partir de ese momento, empecé a ver esa figura cada vez más a menudo, y se colaba cada vez más en mis sueños. Una noche en casa, mientras comprobaba las cerraduras, vi la figura junto a la luz del porche. Cogí mi rifle y salí. En la oscuridad sentí que unas manos frías y húmedas me agarraban la garganta y forcejeamos. En ese momento crítico, un colega acudió en mi ayuda y la criatura se retiró, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido. Después de este incidente, la búsqueda fue infructuosa y los avistamientos cesaron, pero no pude evitar la sensación de que alguien o algo seguía observándonos. Pronto dejé el servicio y me trasladé a otro estado, intentando dejar atrás estos sucesos. Sin embargo, de vez en cuando, al vislumbrar una sombra o una figura, el miedo volvía a despertar en mí. Nunca descubrí quién o qué era la criatura, un espíritu, un fantasma o simplemente una persona mutilada por la vida. Pero una cosa ha permanecido constante. Hay algo en el Bosque Nacional de Big Horn que es mejor no tocar.